Muchísimas gracias, querido hermano Pedro. Bendiciones, Dios les guarde. Abrazos para todos. Es realmente un privilegio acompañarles. El Señor les bendiga, les guarde. Los abrazamos desde Mérida, Venezuela, y anhelamos en el nombre del Señor que este programa, esta semana y todo lo que aquí hagamos y digamos sea para su crecimiento en la gracia de nuestro Señor, para conocer a nuestro Señor Jesucristo y así participar gozosamente de la vida eterna que Él anhela darnos. Así que habiendo dicho eso, vamos entonces en este momento, vamos a orar de nuevo y luego de hacer esta oración, vamos entonces a estudiar nuestro tema para esta noche que se titula Luz para todo hombre. ¿Ok? Vamos entonces a orar. Bendito y santo Padre Celestial, bondadoso, bueno, perfecto Señor, es tu nombre glorioso por los siglos de los siglos. En el nombre precioso de Jesús, en quien tenemos toda confianza, Señor, en sus méritos, en su bondad. Nos acercamos delante de tu trono confiando, Señor, en los méritos perfectos de Jesús, y te pedimos el cumplimiento de la preciosa promesa de enviar tu Santo Espíritu para que alumbre nuestro entendimiento, alumbre nuestros corazones y nos guíe así al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Permítenos conocer a Jesucristo, Señor, y al contemplarle, obra poderosamente para que le adoremos, para que le amemos y seamos transformados. En el nombre precioso de Cristo, lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. El día de ayer, nosotros llegamos a la conclusión de que la balanza de la historia de la salvación, la balanza del destino eterno de la humanidad está inclinada no hacia la perdición, no hacia la condenación, sino todo lo contrario. La balanza del destino eterno de cada alma que vive sobre este planeta está inclinada hacia la salvación. Eso no quiere decir que toda persona que viva sobre la faz de la tierra será salva gracias a lo que Cristo ha hecho. Pero eso quiere decir que toda persona que ha vivido, que vivirá sobre la faz del planeta Tierra, cuenta desde nacimiento con todo el favor del trono del Señor, con todo el favor del cielo, pues Cristo nos unió con la familia celestial cuando fue recibido en el trono de gloria, llevando nuestra humanidad al más alto cielo. Su humanidad sentada en el trono del Padre es la garantía de que el Padre cumplirá cada promesa para nosotros, los seres humanos. Es la garantía de que el Padre acepta a cada alma arrepentida. ¿Por qué? Porque al abrazar con el amor infinito a su Hijo amado, quien ascendió al cielo llevando la humanidad, el cielo entero le dio la bienvenida a la humanidad representada en el Hijo. Y eso nos dice que la pregunta acerca de si Dios puede aceptar un alma arrepentida a pesar de sus pecados, a pesar de sus faltas, esa pregunta ya fue respondida. El Señor anhela que cada alma entonces, cediendo a su gracia, pueda reconocer que tiene en el Dios del cielo un Padre amoroso que le aguarda con los brazos abiertos. Luego entonces de aprender eso, luego de llegar a esas conclusiones bíblicas, la pregunta que hoy queremos responder entonces es, ¿cuál es la condición del ser humano delante de Dios cuando el hombre viene al mundo? ¿Cuál es la condición que tú y yo tenemos delante de Dios cuando venimos a este planeta? ¿Será que al nacer usted y yo ya estamos perdidos?
¿Será que al nacer usted y yo ya estamos condenados al lago de fuego y azufre? ¿Será que por nacer en este mundo de pecado, usted y yo ya participamos de su culpa y de su condenación? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de tu estatus y el mío delante de Dios cuando venimos a esta tierra? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Para responder esa pregunta, el día de hoy nosotros vamos a abrir nuestras Biblias. Si tú tienes una Biblia delante de ti, maravilloso, excelente. Ábrela, revisa juntamente con nosotros cada pasaje. Y si no la tienes, no te preocupes, fíjate bien en la pantalla porque la vamos a proyectar para ti. Vamos a abrir entonces, en esta oportunidad, el capítulo número 9. Capítulo número 9 del Evangelio de Juan. Capítulo número 9 del Evangelio de Juan. Voy a compartir mi pantalla y en este momento debes estar viéndola. Dice entonces el texto de la siguiente manera. Nota esto. Dice así. Nota por favor en el subtítulo. En Juan capítulo número 9 se nos narra la historia de un hombre que había nacido ciego. Y como puedes ver en el subtítulo, Jesús va a sanar a este hombre. En la historia, escucha bien, en la historia de este milagro se encuentra un profundo mensaje que nos enseña cuál es la condición tuya y mía cuando venimos al mundo. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios cuando nosotros venimos a esta tierra? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Vamos a repasar la historia. La historia nos dice lo siguiente. Voy a resaltar el primer versículo y voy a hacer algunos comentarios acerca de ello. Dice así, al pasar Jesús, nota esto, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Quiero decirte dos cosas importantísimas acerca de este primer versículo. Número uno, el hombre ciego de nacimiento en la historia estamos estudiando es una representación, es un símbolo. No quiere decir que este hombre no haya existido. Claro que existió. Claro que la historia es verídica. Claro que fue una historia real de curación, de milagro, de sanación de Jesús. Pero en esta historia se encierra el profundo mensaje de que el ciego representa o es un símbolo de toda persona que nace en este mundo. En otras palabras, todos los seres humanos venimos a la tierra en la misma condición que ese hombre que había nacido ciego. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón estoy diciendo que todo ser humano que nace en esta tierra nace como ese ciego de nacimiento? ¿Por qué razón estoy diciendo esto? Voy a hacer algo bien interesante. Vamos a trasladarnos en el mismo evangelio al capítulo número 1, Juan capítulo número 1, y vamos a leer algunas cositas que allí nos dice. Atención con lo que voy a leer en el versículo número 9 del capítulo número 1. Atención, capítulo 1 del mismo evangelio, versículo número 9. Mira lo que dice la Biblia. Hablando acerca de Jesús, la Biblia dice así, aquella luz verdadera, es decir, Jesús. Jesús es la luz verdadera. Mira lo que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Nota esto. De acuerdo con el versículo número 9, ¿cuál es la función principal de la venida de Cristo a la tierra? ¿Cuál es la función principal de la venida de Cristo a la tierra según el versículo número 9? Según el versículo número 9, la función principal de Cristo al venir a la tierra es en primer lugar alumbrar a todo hombre, ser luz para todo hombre. Ahora te hago una pregunta.
¿Qué es lo que a ti y a mí y a todo ser humano que vive sobre esta tierra, cuál es el elemento físico que nos permite ver, que nos permite contemplar, que nos permite ejercer el sentido de la vista? ¿Cuál es ese elemento físico? Es la luz. La luz es el elemento físico que nos permite ver. Ahora una pregunta. Si la misión de Jesús al venir a la tierra es alumbrar a todo hombre, la pregunta es, entonces, ¿cómo es todo hombre antes de ver a Jesús? Todo hombre antes de ser iluminado por Jesús, entonces es ciego. Mira lo que dice lo siguiente. Atención con esto. Mira lo que va a decir aquí. Versículo número 18. Escucha bien esto. Mira lo que dice el versículo 18. Atención. Dice así. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, es decir, Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora te hago una pregunta. Antes de que la humanidad pueda conocer a Dios observando a Cristo, ¿cómo se encuentra la humanidad? La humanidad que no ha visto a Dios se encuentra en una ceguera espiritual. ¿Y qué es lo que representa esa ceguera espiritual? Mira lo que representa esa ceguera espiritual. El mismo capítulo número 1, por favor, mismo capítulo número 1, versículo número 4 y versículo número 5. Escucha lo que dice aquí. En él, hablando de Cristo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora mira lo que dice el versículo número 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Te hago una pregunta entonces. ¿Cómo lucía el mundo antes de que Cristo lo alumbrara? ¿Cómo es el mundo antes de que la luz de Cristo, que es la vida de los hombres y que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, cómo es el mundo y la humanidad antes de ser iluminado por Dios, antes de recibir la luz de Jesús? ¿Cómo es el mundo? El mundo entonces está en tinieblas. Antes que la luz resplandezca, el mundo es un lugar oscuro en donde todo hombre habita en las tinieblas de la ignorancia de Dios y de su carácter. La pregunta es entonces, ¿en qué consiste la ceguera que todo ser humano trae a este mundo? La ceguera es que los seres humanos no podemos comprender, conocer, ver a Dios por nuestros propios ojos. No podemos comprenderle, no podemos conocerle, porque el pecado y su historia han nublado los sentidos. El pecado y su historia ha ensombrecido el carácter de Dios. El pecado y su historia ha ocultado la comprensión y el conocimiento de Dios, de manera que cada ser humano que nace en este mundo es un ciego espiritual. No conoce a Dios, no lo comprende, no puede saber cómo es su carácter, porque en este mundo Satanás y la historia del pecado se han encargado de echar sombra y tinieblas acerca del carácter de Dios. Así que entonces vámonos a Juan capítulo número 9 de nuevo. Juan capítulo número 9, versículo número 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Por qué entonces es importante esta historia? Porque si toda la humanidad es como ese hombre nacido ciego, si ese hombre ciego es como toda la humanidad, entonces al comprender la historia de su sanación y la historia de su conversión a Cristo, nosotros estaremos comprendiendo cómo funciona la historia de nuestra salvación, la historia de nuestra conversión.
Ahora mira lo siguiente. Lo segundo que quiero resaltar del versículo número 1 es lo siguiente. El versículo dice que Jesús vio al hombre ciego. La pregunta es, ¿el hombre ciego era capaz de ver a Jesús por sí mismo? Absolutamente no. Ser ciego le impedía ver primeramente a Jesús. Pero nota esto, allí, en el momento en que su ceguera le impedía ver a Jesús, el Maestro, bendito por los siglos, lo vio primero. Jesús vio primero al ciego antes de que el ciego lo pudiera ver. Y ahora alguien puede decir, pero esto es obvio. Claro, es obvio, pero eso es exactamente lo que sucede también con la historia de la conversión de cada ser humano. Nota lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo número 1. Vamos de nuevo al capítulo número 1. Evangelio de Juan, capítulo número 1. Y vamos a leer, por favor, el versículo 46 y el versículo 47 y 48. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. ¿Cuál es el contexto que estamos a punto de leer? El contexto de esta historia es el llamado que Felipe le hace a Natanael, que llegaría a ser un seguidor o discípulo de Jesús. Mira, por favor, cuál es la primera predicación de un discípulo para convencer o para traer a Cristo a alguien que se ha opuesto a ser atraído a Jesús. Mira cuál es la primera predicación. Dice el texto, Natanael le dijo a Felipe, le dijo así, ¿puede salir algo, de Nazaret puede salir algo de bueno? Y mira lo que Felipe le responde a Natanael. Le dice, ven y ve. Aquí está la clave. Felipe quería que Natanael viniera para que viera a Jesús. Pero ahora mira lo que le dice Jesús cuando Natanael se acerca para ver a Jesús. Mira lo que Jesús le dice a Natanael. Escucha esto. Mira esto. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, escucha lo que le dijo Jesús, antes que Felipe te llamara, antes que Natanael se acercara, antes de que Natanael decidiera ir a Jesús, antes de que Natanael le diera una oportunidad a Cristo, antes de que Natanael decidiera caminar para ver a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, dice el maestro. Y eso es exactamente lo que sucede con nosotros. Por esa razón, vamos de nuevo a Juan capítulo número 9. En Juan capítulo número 9, el hombre ciego no ve a Jesús porque no puede verlo. Pero cuando el hombre ciego no puede verlo, Jesús lo vio primero. Y eso es exactamente lo que nos sucede a ti y a mí como los primeros momentos de la historia de nuestra salvación. Nosotros nacemos sin conocimiento suficiente de Dios. Nosotros no comprendemos su carácter. Podemos vislumbrar que hay un creador al estudiar la naturaleza. Podemos vislumbrar que hay una controversia entre el bien y el mal al observar el mundo. Pero comprender el carácter de Dios, comprender a Dios, no podemos por nosotros mismos. En nuestra ceguera espiritual, antes que nosotros podamos ver a Jesús, Jesús nos ve primero. Jesús nos vio primero. Jesús comienza el proceso de atraernos cuando no podíamos verlo, cuando ni siquiera nos interesaba conocer a Dios, cuando ni siquiera estaba en nuestras prioridades llegar a conocer a Cristo. Cristo nos vio primero. Y así comienza la historia de la salvación. Ahora mira esto. Atención con lo que los discípulos van a preguntar. Mira lo que va a venir aquí.
Esta pregunta es fenomenal. Es una pregunta absolutamente importante porque nos va a revelar el error de los discípulos. Mira el error. Atención con los discípulos. Y le preguntaron sus discípulos a Jesús diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este hombre ciego o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Se dan cuenta la pregunta? ¿Se dan cuenta lo que los discípulos están preguntando? Mira esto. Los discípulos están haciendo una pregunta que revela que ellos tienen una creencia extraña, tienen una creencia rara, una creencia no bíblica. Los discípulos se están preguntando, ¿quién pecó, si el ciego o sus padres, para conocer la razón por la que él nació ciego? En otras palabras, los discípulos piensan que la ceguera de este hombre es resultado de una culpa que él debe pagar por un pecado que probablemente él cometió en las etapas inconscientes de la vida, o un pecado que sus padres cometieron cuya culpa ahora el niño ciego lo está pagando. En otras palabras, los discípulos parecen creer que es posible que algunos seres humanos tengamos que pagar por el pecado y la culpa cometido por nuestros padres, pero también los discípulos parecen creer que es posible que un niño nazca con culpa y condena por causa de algún pecado que cometió en las etapas inconscientes de la vida, cuando todavía era sencillamente quizá un embrión o un feto, o sencillamente todavía estaba gestándose o a punto de nacer. No sabemos a qué se refieren los discípulos, pero los discípulos tenían esta creencia extraña de que el pecado y la culpa se pueden heredar. ¿Y saben por qué decimos con toda seguridad que esta es una creencia extraña? Porque la respuesta de Jesús nos revela lo que verdaderamente es. Mira la respuesta de Cristo. Vamos de nuevo a Juan, capítulo número 9, versículo número 3. Mira, por favor, lo que Jesús les responde. Jesús respondió, no es que pecó este. Escucha bien. No es que pecó este, ni sus padres, para que haya nacido ciego, ¿correcto? No es que pecó este ni sus padres. Y ahora Jesús le da vuelta a la pregunta de los discípulos. Y en vez de hablar del nacimiento del ciego como resultado de una culpa o condenación, Jesús habla del nacimiento del ciego con un propósito sublime, con un propósito noble. Jesús dice que este hombre nació para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuáles son las obras de Dios que deben manifestarse en el ciego? ¿De qué obras de Dios está hablando Jesús que deben manifestarse en el ciego? ¿Cuáles son esas obras? Vamos a leer el versículo número 4 y el versículo número 5 para que veamos cuáles son las obras a las que Jesús se refiere. Mira lo que Jesús dice en el versículo número 4 y el versículo número 5. Jesús dice así: me es necesario hacer las obras del que me envió. Según el versículo anterior, el ciego nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Se dan cuenta? De acuerdo con el versículo 4, el que debe hacer y manifestar las obras de Dios es Jesús. Entonces, lo que Jesús está diciendo en el versículo número 3 es que este hombre nació ciego para que Cristo con sus obras se manifieste a él. Para que Cristo con sus obras, que son las obras de Dios, se les revele a él. Y eso es exactamente la razón por la cual usted y yo hemos nacido en este mundo. Nosotros nacemos como el ciego
Nacemos en las tinieblas de la ignorancia con respecto al carácter de Dios. Nacemos llenos de debilidades. Nacemos llenos de todas estas tinieblas que ocultan el carácter de Dios de nuestra comprensión. Pero precisamente nacemos para que Cristo revele las obras de su Padre en nuestras vidas. El propósito de nuestro nacimiento es que Cristo se revele a nosotros, es que su luz resplandezca para nosotros. El propósito de nuestro nacimiento no ha sido venir al mundo para pagar una culpa, quizá cometida por el pecado de nuestros padres o quizá por un pecado cometido, como enseñan algunas religiones orientales, algún pecado o algún defecto cometido por nosotros en otras vidas o en etapas inconscientes de la vida. No, 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 nada de eso. La razón de nuestro nacimiento en este mundo es que Cristo nos muestre la luz, la gloria, las obras de su Padre. Tú y yo hemos nacido ciegos, pero nacimos para que Cristo se revele a nosotros. Para eso venimos a este mundo, para que Cristo resplandezca delante de nuestros ojos y le veamos y las tinieblas, la oscuridad del mundo se transforme en luz. Mira lo que dice Jesús en el versículo número 5. Entre tanto que estoy en el mundo. ¿Qué cosa es Jesús mientras está en el mundo? Luz soy del mundo. Así que Jesús nació para cambiar nuestras tinieblas. Jesús nació para resplandecer en medio de las tinieblas que ocultan a Dios de nuestra comprensión y enseñarnos a su Padre. Jesús nació para resplandecer con la luz de Dios delante de nosotros, para que conozcamos las obras de Dios. Para eso Jesús vino a este mundo y para eso nosotros hemos nacido, para que Jesús se revele con las obras de Dios y alumbre nuestras vidas. Ahora mira esto. Mira lo que va a ocurrir aquí, por favor. Mira lo que va a ocurrir en el versículo número 6 y versículo número 7. Recuerda, el ciego representa la historia de nuestra humanidad. El ciego representa a todo hombre, así como nacemos en este mundo. Mira lo que dice el versículo 6 y el versículo número 7. Dicho esto, escupió en tierra. Jesús se prepara para hacer el milagro. Jesús se prepara para abrirle los ojos al ciego. Y mira lo que Jesús hace. Jesús, habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y ahora mira esto. Pregunto, ¿el ciego estaba sano? No, el ciego todavía no estaba sano. El ciego todavía no había recibido la vista. Mira cómo la va a recibir. Escucha bien. Versículo 7. Y le dijo, aquí el ciego recibirá la vista. Mira lo que le dijo Jesús. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Nota por favor, quién es el enviado real. De acuerdo con el versículo número 4, Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Pregunto, si Jesús debe hacer las obras del que lo envió, ¿qué cosa es Jesús en relación con su Padre? Jesús es el enviado de Dios. El estanque se llama enviado. El estanque es un símbolo de Cristo. Ahora nota esto. Mira qué interesante es esto. Escucha bien. Jesús está al frente del ciego. Jesús es el enviado de Dios.
Jesús está al frente de ese hombre ciego. Jesús hace lodo con saliva y le unta los ojos, pero todavía ese hombre no recibe la vista. Jesús entonces le dice a ese hombre: ve a lavarte en el estanque que se llama Enviado. Te hago una pregunta. Si ese hombre no coopera con Jesús, si ese hombre no recibe las palabras de Jesús, si ese hombre no cede su voluntad ante las palabras de Jesús que quiere sanarlo, ¿se hubiese sanado si no coopera y va caminando al estanque que se llama Enviado? No se hubiese sanado, no hubiese ocurrido milagro, no hubiese recibido la vista. ¿Qué es lo que esto significa? La historia dice que él fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mira lo que esto significa para nosotros. Mira, por favor, lo que significa para ti y para mí. Escucha bien. Nosotros nacemos entonces ciegos espirituales. Nacemos con una conciencia nublada por el pecado. Nacemos incapaces de conocer y comprender a Dios por nosotros mismos. Entonces viene la influencia de Cristo por medio del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y comienza a moverse en medio de nosotros, tratándonos de traer y de acercar a Cristo. Escucha bien. Si ante esa influencia del Espíritu Santo, usted y yo rechazamos y resistimos, la conciencia que está nublada y ciega no se despierta. La conciencia no se despierta. El ser humano no comprende a Dios. El ser humano no comprende las demandas de su ley. El ser humano no comprende la condición que tiene delante de Dios. El ser humano no se percibe como es. Pero si ante la influencia del Espíritu Santo, por medio del cual Cristo busca atraernos, nosotros le decimos que sí y cedemos la voluntad y no nos resistimos, sino que cooperamos con esta gracia que está siendo movida y recibida en nuestro corazón, entonces la conciencia se abre, la conciencia despierta y comenzamos a comprender la ley de Dios, su demanda sobre nosotros. Comenzamos a comprender qué cosa es el pecado. Comenzamos a ver su pecaminosidad. Comenzamos a ver su horrible naturaleza y comenzamos a sentir nuestra condición delante de Dios y comenzamos a sentir la necesidad de arrepentirnos. Pero si ante la influencia del Espíritu Santo que viene a nosotros rechazamos, la conciencia nunca se despierta y el ser humano sencillamente, al rechazar la voz del Espíritu, nunca percibe su pecaminosidad, nunca percibe las demandas de la ley, la importancia de ceder y de entregar la voluntad cuando el Espíritu viene a comenzar a atraernos a Cristo. Eso es lo que nos enseña este milagro en dos partes de Jesús. El enviado de Dios, Jesús estaba al frente del ciego, pero el ciego tenía que creer, el ciego tenía que ceder, el ciego tenía que entregar su voluntad y dirigirse al enviado para recibir la vista. ¿Te das cuenta? Así es exactamente como con nosotros. Así sucede conmigo, así sucede contigo. Nuestra conciencia que se encuentra nublada, nuestra conciencia que está prácticamente apagada, nuestra conciencia espiritual que prácticamente ha sido eliminada, casi borrada por el pecado, no comprende a Dios ni escucha su voz. Pero cuando el Espíritu viene y el Espíritu comienza a influenciar sobre nuestras conciencias y corazones, si nosotros entregamos la voluntad,
si nosotros cedemos, si nosotros no nos resistimos, entonces el Espíritu despierta nuestra conciencia y comprendemos la ley de Dios, comprendemos lo que es el pecado, comprendemos entonces el plan de salvación y cedemos y procedemos al arrepentimiento. Eso es exactamente lo que la historia del ciego nos está enseñando. Ahora mira esto, vamos a seguir, porque en la historia del ciego nosotros encontramos algo bien interesante. Si usted desea, puede leer toda la historia a partir del versículo número 8 en adelante. Pero esta historia, en términos resumidos, ocurre de la siguiente manera. El ciego recibe la vista, pero atención, todavía no ha visto a Jesús. Fíjate esto, fíjate lo interesante. El ciego ahora puede ver y te pregunto, ¿gracias a quién puede ver? Gracias a Cristo que le abrió los ojos. Gracias a Cristo, el ciego ahora puede ver, pero el ciego todavía no ha visto a Jesús. Todavía no lo conoce visualmente. Todavía no lo reconoce. ¿Te das cuenta? Ahora mira esto. Entonces el ciego llega, regresa del estanque y ahora puede ver. Y comienza entonces a haber un debate entre si es verdaderamente el ciego, si verdaderamente fue ciego. Los vecinos llaman a sus padres, los rabinos llegan como líderes de Israel para certificar el milagro y comienzan a interrogar al ciego, luego interrogan a sus padres y los padres están un poco nerviosos porque temen que los rabinos, líderes del pueblo, los expulsen de la sinagoga, así que le piden al ciego que responda él mismo. Entonces el que había sido ciego responde y dice, yo soy. ¿Y quién te abrió la vista? Y dice, Jesús me abrió la vista. Y entonces ante esto los rabinos no pueden aceptarlo, no pueden aceptar esta luz que está cayendo sobre ellos, esta luz que Dios les envió por medio del ciego. Los rabinos no quieren aceptar. Así que los rabinos dicen, no, tú estás mintiendo, verdaderamente no naciste ciego. Y él dice, sí, yo soy. Y entonces los rabinos le vuelven a preguntar, ¿pero quién te abrió los ojos? Y el ciego, o el hombre que había sido ciego, vuelve nuevamente a responder, ¿acaso quieren ustedes ser también sus discípulos? Ya les he dicho que fue Jesús que me abrió los ojos. ¿Quieren ustedes también ser seguidores de Jesús? Y los rabinos se enfurecen y dicen lo siguiente. Vamos a leerlo juntos en Juan capítulo número 9 y vamos a leer el versículo número 34. Mira lo que los rabinos enfurecidos responden. Mira lo que dicen los fariseos rabinos. Mira lo que le dijeron al ciego cuando el ciego les dijo, ¿también ustedes quieren ser discípulos de Jesús? Mira lo que los fariseos respondieron. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo, ¿en qué? En pecado. Y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Vamos a hacer una breve reflexión sobre este versículo. Según la Escritura, según la Biblia y la historia que hoy estamos leyendo, ¿cuál es la secta que enseña en la Biblia que el hombre nació del todo en pecado? Los fariseos. Los rabinos, enemigos de Cristo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre nacer ciego y nacer en pecado? Los fariseos creían que ese hombre no solo había nacido ciego, sino que había nacido para pagar la culpa de un pecado cometido por sus padres o cometido por él. Los fariseos creían que ese hombre había nacido ciego, sino también en pecado. Los fariseos creían que ese hombre, por causa de su nacimiento, ya estaba en pecado. Y no solamente eso, sino que consideraron su caso como totalmente perdido. Por eso lo expulsaron, por causa
de haber nacido supuestamente en pecado. ¿Qué les parece eso? Pero vamos a mirar lo que Jesús piensa de ese ciego, porque lo que Jesús piensa de ese ciego es exactamente lo mismo que Jesús piensa y trata y hace con nosotros. Vamos a ver lo que Jesús dice de ese ciego. Atención, mira lo que dice el versículo número 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Se dan cuenta? Jesús estaba siempre pendiente. Jesús sabía lo que estaba ocurriendo con ese hombre. Y ahora dice, mira lo que dice el texto, por favor. Oyó Jesús que le habían expulsado. Mira lo que está resaltado en pantalla. Y hallándole. Te hago una pregunta. ¿Qué significa que Jesús lo encontró? ¿Qué significa que Jesús lo halló? ¿Qué significa que Jesús no solamente supo que lo habían expulsado, sino que también lo encontró, lo halló? ¿Qué significa eso? Que Jesús lo estaba buscando. Jesús salió al encuentro de ese hombre. Jesús salió a buscarlo. Y eso es exactamente lo que Jesús hace contigo y conmigo. Cuando nosotros no podíamos ver a Cristo, Él nos vio primero. Cuando nosotros, con la conciencia despierta por la influencia del Espíritu Santo, todavía no habíamos visto conscientemente que era Cristo y su palabra lo que nos estaba trayendo, ¿qué hizo Jesús? Jesús nos encontró, su palabra nos encontró, su presencia nos encontró. ¿Te das cuenta que Jesús salió a buscarnos? Jesús sale a buscarnos antes de que nosotros le viéramos. Ya Él salió a encontrarnos. Él salió a buscarnos. Ahora mira esto. Mira lo que Jesús le dice a este hombre. Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y ahora mira la respuesta del hombre que había sido ciego. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Y te hago una pregunta. Cuando Jesús llega a tu vida y llega a mi vida y te dice, querido Manuel, querido Pedro, querido Marco, cuando Jesús llega a tu vida y te dice, ¿crees en mí? La pregunta es, ¿quién es Jesús antes de que nosotros creamos en Él? ¿Quién es Jesús para que nosotros creamos en Él? Mis queridos hermanos, Jesús le había abierto los ojos a este hombre. Jesús era la razón de su salud. Jesús era la razón de su sanidad. Jesús era la razón de su vista. Así también cuando Jesús llega a nuestras vidas y nos dice, ¿crees tú en mí? ¿Quién es Jesús para que creamos en Él? Jesús es la razón de nuestra vida en la tierra. Si no fuera por Jesús, ningún ser humano estaría vivo sobre el planeta Tierra, porque Dios hubiese ejecutado su sentencia de muerte sobre Adán y Eva y toda la humanidad hubiese perecido. ¿Quién es Jesús para que creamos en Él? Jesús es la razón por la cual yo tengo alimento, por la cual tengo vida, por la cual puedo respirar. Jesús es la razón de cada pan, de cada agua que podemos comer y beber. Jesús es la razón de nuestras vidas. Cuando Jesús llega a nuestras vidas y nos dice, ¿crees en mí? ¿Quién es Jesús para que creamos en Él? Jesús nos redimió a precio de sangre y por eso estamos vivos. Jesús no solamente fue nuestro creador. Cuando la humanidad se perdió en el pecado cometido por Adán y Eva y toda la posteridad se puso en peligro, Jesús intervino para que la sentencia no cayera sobre Adán y Eva, eliminando toda posibilidad de posteridad humana. Jesús intervino para salvar, recibiendo Él el castigo del pecado, con tanta eficacia para desviar la condenación sobre la raza culpable, interviniendo en Edén, como cuando murió en la cruz del Calvario. Cuando Jesús
simbolizado en el cordero sacrificado en el jardín del Edén. Cuando Jesús intercedió, Jesús fue garantía, fue vida para toda la humanidad de allí en adelante. Por esa razón Jesús puede decirnos, ¿crees tú en mí? Porque Él tiene derecho a que le creamos. Él tiene autoridad para que le creamos, porque Él ya compró la vida con sangre. ¿Se dan cuenta? Y ahora mira lo que va a pasar aquí. Esto es bien interesante, lo que ahora va a ocurrir. Atención con esto. Mira esto. Jesús le dijo al hombre que había sido ciego, Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y ahora el que había sido ciego dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Te das cuenta, querido amigo y hermano, que la razón por la cual nosotros creemos en Jesús no es para que Jesús haga algo por nosotros? No es que nosotros creemos primero para que Jesús entonces nos dé su bondad. No es que nosotros primero creemos para que Jesús nos dé su gracia. No es que nosotros primero creemos para que Jesús nos dé vida. No, Señor. Antes de tú y yo creer, Él ya es la razón de nuestras vidas. Antes de tú y yo tan siquiera verlo y conocerlo, Él ya compró nuestras vidas con precio de sangre. Su gracia nos ha beneficiado a todos desde antes de comprender y conocer a Jesús. Por su gracia podemos oírlo. Por su gracia recibimos su invitación. Así que cuando Él viene a nosotros y nos pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? El amor de Dios nos debe constreñir, nos debe impulsar, nos debe mover para decirle a Cristo, Señor, si tú eres la razón de mi vida, si yo estoy vivo gracias a ti, entonces ¿cómo no voy a creer en ti que me has amado desde antes de nacer? ¿Cómo no voy a creer en ti que me has amado con amor eterno? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué creemos? No creemos para tener, creemos porque hemos recibido de Él. ¿Se dan cuenta? Ahora mira esto, mira lo que va a ocurrir aquí. Jesús entonces dice lo siguiente, por favor, presten mucha atención a la manera en la cual termina esta historia. Esta historia termina de la siguiente manera. Miren esto. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, a ver, te hago una pregunta. Dentro de este grupo de los que no ven, ¿se encontraba el ciego? Absolutamente. El ciego no veía. Te hago una pregunta. ¿Cómo es que Jesús viene para que los que no ven, vean? ¿Te das cuenta que el ciego representa a la humanidad? ¿Te das cuenta que Jesús estuviese siendo demasiado redundante si solamente está pensando en el ciego? Obviamente el ciego no veía y ahora ve. Pero cuando Jesús dice que vino a este mundo para que los que no ven, vean, Jesús no está hablando solamente del ciego. Está hablando de todos los que han nacido ciegos, de toda la humanidad, para que los que no ven, vean. Y ahora mira lo que Jesús dice, y los que ven sean cegados. Te hago una pregunta. ¿Cómo es que si todos hemos nacido ciegos, hay algunos que pueden ver? ¿Cómo es que hay algunos que ven si hemos dicho que todos hemos nacido ciegos? Atención con lo que va a pasar aquí. No es que hay algunos seres humanos que nacen viendo. No es que hay algunos seres humanos que nacen conociendo a Dios. No. Lo que ocurre es que hay algunos seres humanos cuyo orgullo les hace pensar que ya conocen a Dios.
Y ahora mira lo que hace Jesús con respecto a esas personas. Mira por favor con atención. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, mira los fariseos, mira la respuesta y la pregunta de los fariseos. Los fariseos preguntan, ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Oh, los fariseos, por causa de su orgullo, creen que ven. Los fariseos se creen con vista. Los fariseos creen que pueden conocer a Dios por sí mismos. ¿Te das cuenta? Los fariseos creen que no necesitan la iluminación de Jesús. Los fariseos creen que no necesitan recibir la luz de Cristo porque supuestamente ellos ya ven. Pero esto no es más que un engaño de su orgullo. Y mira lo que Jesús le dice a estos hombres orgullosos. Jesús les dice lo siguiente, atención. Si fuerais ciegos, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. ¿Cómo? ¿Cómo es esto que si fuerais ciegos no tendrías pecado? Te hago una pregunta. ¿Recuerdas la pregunta de los discípulos en el versículo número 2? Los discípulos le preguntaron a Jesús, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo en el versículo 41? El versículo 41 nos dice que mientras ese hombre era ciego, no tenía pecado. De la misma manera somos nosotros. Nosotros nacemos ciegos, pero eso no significa nacer en pecado. Nosotros nacemos incapaces de ver a Dios por nosotros mismos, pero eso no significa que nosotros seamos pecadores condenados al lago de fuego y azufre. Nosotros nacemos ciegos, incapaces de comprender a Dios por nosotros mismos, pero eso no significa que nosotros hayamos nacido para pagar el pecado de Adán. No. Mientras nosotros no veamos a Cristo, mientras no hayamos tenido una revelación de Cristo, mientras el Espíritu Santo no alumbre la conciencia, Dios, Cristo, no nos cuenta pecado. ¿Te das cuenta lo importante que eso es? ¿Te das cuenta la maravillosa noticia que eso significa? Escucha bien lo que eso significa. Jesucristo no te juzga por la manera en la cual naciste. Jesucristo no te juzga por tu debilidad. Jesucristo no te juzga por la familia en la cual naciste. Jesucristo no te juzga por la debilidad que heredaste de tus padres. Jesucristo no te juzga por eso. Tu juicio delante de Dios comienza el día en que Cristo te encontró y se te mostró y se te reveló. ¿Qué es lo que decide el juicio? ¿Qué es lo que decide tu salvación y la mía? Mira lo que decide tu salvación y la mía. Mira lo que dice Jesús. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Es decir, Dios no cuenta pecado para la humanidad que no ha visto a Cristo. Pero, mira lo que ocurre. Mas ahora, dijo Jesús, porque decís, es decir, ahora que ustedes dicen, vemos, ¿qué dijo Jesús? Vuestro pecado permanece. ¿Qué pecado permanece? ¿Qué pecado les permanecía a los fariseos? ¿Qué pecado le está contando Dios a los fariseos? ¿Qué pecado les está contando? El pecado no de debilidad humana, no de haber nacido con tendencias, no de haber nacido débiles, no de haber nacido ciegos. ¿Cuál es el pecado que Jesús le está contando a los fariseos en la hora de su juicio? ¿Qué es el pecado que les permanece? ¿Cuál es? El pecado de ver la luz
y rechazarla. El pecado de ver a Cristo y decirle no. El pecado de recibir la iluminación de Jesús y decirle, no me interesa, no la quiero, no quiero nada que ver con Jesús. Ese pecado es el pecado que decide la hora de su juicio. Es el pecado que decide el destino eterno, no solamente de los fariseos, sino de toda alma que se pierda. No el pecado de haber nacido, no el pecado de haber nacido con debilidad, no el pecado de haber caído en la práctica del pecado por causa de nuestras debilidades. El pecado que permanece y que puede condenar a un alma delante de Dios es el pecado de ver a Jesús y decirle no, de ver a Jesús y rechazarlo, de ver a Cristo y ser movido por el Espíritu y decir, no me interesa, no quiero arrepentirme, no quiero nada que ver con Jesús. Entonces, en el día del juicio, cada alma habrá decidido su destino eterno, no por causa de su nacimiento, no por causa de su debilidad, no por causa de haber nacido con tendencias, no por causa de su ceguera. Cada alma decide el destino eterno basado en su respuesta ante la luz que viene de Jesús. Ante la luz de Cristo, cada ser humano decidirá su salvación o su condenación. Cada alma alumbrada por Cristo, recuerda, Juan capítulo número 1, versículo 9. Cristo es la luz verdadera que alumbra a quienes, a algunos hombres, a algunos grupos humanos seleccionados, a algunas denominaciones cristianas. No, Señor. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Por tanto, todo hombre decidirá su juicio delante de la luz y de lo que hizo con esa luz. Por eso Jesús dice, y con este texto nos despedimos, por eso Jesús dijo, atención, atención, atención. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo número 15 lo siguiente. Atención con lo que dice Jesús en Juan capítulo número 15, versículo 18 en adelante. ¿Sabes por qué voy a terminar con este texto? Porque probablemente alguno de nosotros se está preguntando en este momento, pero quizá esto que hemos oído hoy es válido y aplica solamente para el ciego, pero no para todo el mundo. Escucha esto. Mira lo que dice Jesús. Juan capítulo número 15, versículo 18. ¿De quién está hablando Jesús en el contexto? Mira de quién está hablando. Jesús dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. De nuevo, ¿de quién está hablando Jesús? Mira el versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿De quién está hablando Jesús? Está hablando del mundo. Ahora mira esto, por favor. Versículo número 22. Mira lo que Jesús dice en el versículo 22. Si yo no hubiera venido, ¿a dónde vino Cristo? Al mundo. Mira lo que dice Jesús. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, mira lo que sucede con el mundo, no tendrían pecado. Oh, pero ahora que Jesús vino al mundo, ahora que Jesús nos encuentra, cuando Jesús nos halla, cuando Jesús nos alumbra, cuando Jesús nos influye y comienza a moverse en nosotros para atraernos a Él, ahora que Él nos alumbra, ahora que vemos su luz, dice Jesús, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Oh,
¿Te das cuenta, queridos amigos, que Jesús no toma en cuenta tu pecado, ni el mío, sino hasta en el momento en el cual Él se aparece a nosotros? Él nos alumbra, Él se revela a nosotros. Entonces, en ese momento, si tú y yo le decimos, Señor, creo, te recibo, te adoro, te amo y creo en ti, entonces el pecado que nosotros habíamos cometido ya recayó sobre los hombros de Jesús en el Calvario. Pero si nosotros en el momento en que Jesús se nos presenta y nos dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Si nosotros le decimos, no, no me interesa creer en ti, no quiero nada que ver contigo, entonces el pecado que hemos cometido nos permanece y rechazar a Jesús decide nuestro juicio. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es la historia de la salvación según Juan capítulo número 9? ¿Se dan cuenta cómo es la historia de la salvación según el Evangelio de Juan? Mis queridos amigos y hermanos, hoy la pregunta fundamental, la pregunta importantísima es, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Lo has visto? ¿Lo has oído? Su voz ha hablado a tu corazón, porque no es casualidad que estés escuchando este programa. No es casualidad que tus oídos estén oyendo a un predicador. Hoy que Jesús te habla, hoy que lo ves, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa respuesta a esa pregunta decidirá el juicio para ti y para mí. Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué vas a hacer con Jesús, quien te ha aparecido? ¿Qué vas a hacer con Cristo, que hoy se ha mostrado a ti? ¿Qué vas a hacer con su luz? Esa pregunta decide tu juicio. Que el Señor te bendiga y que puedas decirle hoy, creo, Señor, y lo adores y seas salvo. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Amén. Gracias, hermano Manuel. Potente mensaje. Amén. Que nos hace reflexionar. Mis hermanos, agradecemos a nuestro hermano Manuel y ahora tenemos un espacio donde vamos a responder dos preguntas. Quizás le parece, mi hermano, antes de que, para que cierre esta parte, pueda orar usted mismo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a orar. Padre bendito y santo, bendecimos tu nombre por medio y por causa de Jesús, quien nos ha mostrado tu carácter, quien nos ha enseñado la bondad eterna que tienes para nosotros. Al no tomarnos en cuenta el pecado, sino hasta el momento en que veamos a Jesús. Bendito sea, Señor, porque nos das la oportunidad de verle, de conocerle, de contemplarle, Señor, y ser transformados por su gracia. Oh, Señor, queremos conocerte por medio de Jesús. Queremos caer a sus pies y queremos decirte, te adoro en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, que vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas importantes, por favor, ilumínanos con sabiduría celestial. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Perfecto. Nos llegaron varias preguntas y voy a compartir las dos preguntas que se seleccionaron para presentarlas. Voy a compartir. Denme un segundo. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Sí. Perfecto.
ahí tenemos la primera pregunta, si la ve bien, hermano Espino. Dice así, la verbalizo. Si la deidad, esto es referente al tema de ayer, ¿cierto? Ayer sábado en el sermón, cuando habló usted acerca del pacto eterno, ¿cierto? Dice la pregunta número 1, si la deidad o divinidad, tal cual la presenta la Biblia, es una unidad plural, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué en la referencia que citó el deseado de todas las gentes, que habla del pacto eterno acordado entre el Padre y el Hijo, no aparece el Espíritu Santo? Bien, esto es una muy interesante y muy buena pregunta. Y yo quiero decir lo siguiente. Si bien el deseado de todas las gentes en la página 773 no presenta la intervención del Espíritu Santo, el mismo deseado de todas las gentes en la página 621 a la 625 del capítulo 73 nos dice y nos habla del Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad que ha descendido no con poder modificado, sino en la plenitud del poder divino. Y eso es contundente y decisivo para saber que Elena de White creía en el Espíritu Santo como una persona divina, como la tercera persona de la deidad. En segundo lugar, la razón por la cual no se presenta al Espíritu Santo acá es porque el inicio de este pacto es en el Padre y en el Hijo. Pero nota esto muy interesante. El agente que ejecuta y hace posible que recibamos las promesas del pacto eterno es el Espíritu. Según Ezequiel 36, según Jeremías 31, según Hebreos capítulo número 10, el Espíritu es el que nos hace participantes de las promesas del pacto eterno. Este mismo Espíritu fue el que cumplió las promesas en Cristo y ahora las cumple en nosotros como representante de la deidad en la ejecución del pacto eterno. Así que el Espíritu tiene una función demasiado especial. Él es el que cumple y hace participantes al ser humano de las promesas del pacto eterno. Por esa razón, en las mismas páginas a las que me referí, del deseado de todas las gentes, 621 a la 625, Elena de White se atreve a decir que si no fuese por el Espíritu Santo, el sacrificio hecho por Cristo en la cruz habría sido inútil. ¿Se dan cuenta? Por el Espíritu Santo, entonces, ella dice que el corazón puede recibir lo que fue obrado por Cristo en la cruz. Perfecto, perfecto. Vamos a compartir la segunda pregunta para que pueda responder. Ahí está. Déjenme activarla. Ahí está. Dice, ¿qué relación existe entre el pacto eterno y el nuevo pacto que menciona los libros bíblicos de Jeremías y Hebreos, especialmente lo referente a las promesas sobre las cuales está establecido? Ok. En el nombre del Señor, nosotros vamos a estudiar precisa y exactamente estos temas en los días venideros. Pero permítanme darles un anticipo. Atención con esto. Miren este anticipo. Les pido por favor que ustedes confíen por la fe en lo que yo les voy a decir y que a partir del día de mañana ustedes lo comprueben con sus Biblias. Pero hoy les voy a dar las referencias para que ustedes mismos los puedan comparar y buscar. Escuchen bien, mira esto. Hebreos 9, versículos 13 al 15, nos habla claramente de que la sangre que produce el cumplimiento del pacto, de limpiar nuestras conciencias de obras muertas para hacernos capaces y aptos para servir al Dios vivo, esa sangre, según Hebreos 9, versículos 13 al 15, es la sangre de Cristo
y se le llama la sangre del nuevo pacto. Hebreos 9, versículo 15. Dice que Jesús se hace mediador de un nuevo pacto por ese derramamiento de sangre. Hebreos 9, versículo 15. Ahora mira esto. En Hebreos 13, versículos 20-21, la sangre que se le llama causa de nuevo pacto, en Hebreos 9, se le llama en Hebreos 13 la sangre del pacto eterno. Esta conclusión nos permite, o mejor dicho, esta identificación nos permite concluir que el nuevo pacto y el pacto eterno es una misma cosa. Es una y la misma cosa. Y esto es exactamente lo que encontramos en el libro del profeta Jeremías. En el profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 33 en adelante, se nos dice que Dios establecerá nuevo pacto. Jeremías 31, versículos 31 en adelante. Pero cuando pasamos la página y leemos Jeremías 32, versículos 38 en adelante, en el versículo 40 se le llama a ese nuevo pacto que Jeremías llamó nuevo en el 31, se le llama en el 32 pacto eterno. Así que el pacto eterno y el nuevo pacto son una y la misma cosa. Mañana comenzaremos a estudiar a profundidad este tema. Amén. Amén. Agradecemos, hermano Pino, las respuestas contundentes, lo más importante, con un respaldo bíblico. Bien, yo creo que estamos bien ya avanzados, entrado en el espacio de tiempo y estamos ya concluyendo esta reunión, la de hoy, ¿cierto? Y antes de que usted termine con una oración, vamos nuevamente a cantar juntos el canto lema. Señor, yo quiero conocerte más y más profundamente. Quiero conocerte, sentir tu amor y tu poder. Y así gozar de tu presencia. Quiero conocerte más, Dios. Quiero conocerte más. Señor, yo quiero conocerte más y más profundamente. Quiero conocerte, sentir tu amor y tu poder, y así gozar de tu presencia. Quiero conocerte más, Dios. Quiero conocerte más, Dios. Quiero conocerte más. Pastor, hermano, perdón. Vamos a orar. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre bendito, gracias. Gracias por hacer posible esta reunión. Bendecimos, alabamos y glorificamos tu nombre. Hemos aprendido, Señor, algo sobre tu carácter que es maravilloso. Tú, Señor, no nos llevas a juicio por causa de la condición de nuestro nacimiento, no por causa de nuestras debilidades humanas,
tú, Señor, has hecho depender nuestro juicio de aceptar o rechazar a Cristo, Señor. Y eso nos habla de tu amor maravilloso. Bendito sea tu nombre, Señor, por iluminarnos con Cristo, por enviarnos a Cristo y por encontrarnos con la luz de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido un inmenso privilegio y placer. Nos vemos el día de mañana.